Sabemos que la política no siempre son 2 más 2 y que a pesar de tener una gran ventaja y parecer imbatibles, muchos políticos y agrupaciones han tenido exceso de confianza, mala suerte o un manejo político inadecuado que los han llevado a caer a pesar de que las apuestas se encontraban a su favor. Es decir, del cielo al infierno en muy poco tiempo. Hoy les traemos en Información y Poder aquellos fracasos políticos más sonados del siglo XXI, en donde personajes e instituciones yucatecas han resbalado hasta el fondo del abismo cuando parecían claros triunfadores o sus carreras se veían de lo más promisorias. Hago la observación de que la numeración es por orden cronológico y no porque uno sea más grande que otro. Al final, todos fueron unos fiascos. Don Víctor ya era una leyenda viviente de la política yucateca y había llegado a la cima del poder en su carrera siendo gobernador y hasta secretario de la reforma agraria con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Por lo tanto, cuando anunció sus intenciones de ser candidato por Mérida en el 2004, fue una gran sorpresa para muchos que creíamos que no era necesario para su carrera. Ya era una leyenda, pero compitió y en un puesto que era en aquel momento un verdadero bastión panista como lo era Mérida, capital yucateca que en los inicios del milenio pues era dominada por el PAN. Aún así, sabíamos que tenía posibilidades por la figura que era Don Víctor y la gran popularidad que había amasado con sus años de político. Sin embargo, perdió contra uno de los más grises candidatos para Mérida que ha tenido el PAN en su historia, como lo era Manuel Fuentes Alcocer. Y lo hizo por más de 12,000 votos, lo que resultó todavía más sorpresivo. Al final, la historia ya la saben. Al poco tiempo, don Víctor Cervera falleció de un paro respiratorio y Manuel Fuentes tuvo una administración igual que su campaña, muy gris. Lamentable forma de acabar su carrera del ilustre Víctor Cervera Pacheco. El PAN lo tenía todo en el 2007. El gobierno del estado con Patricio Patrón, el ayuntamiento de Mérida con Manuel Fuentes, diputados federales, alcaldes y hasta el presidente de la República, Felipe Calderón, lo tuvo todo, menos criterio a la hora de negociar al interior de su partido, lo que los llevó a uno de los fracasos más sonados del presente milenio y también el que los orilló a las horas más bajas que han tenido en el nuevo milenio durante varios años y que aún sigue siendo visto como un ejemplo de lo que no se debe hacer a la hora buena. En ese momento había una disputa encarnizada entre el grupo de Patricio Patrón, llamado los patricistas, y el de Ana Rosa Payán, a quienes conocían como los anarrosistas. A pesar de ser del mismo partido, no tuvieron contemplaciones ni siquiera cuando ambos coincidieron en el poder, el primero en Yucatán y la segunda en Mérida. Pero estas diferencias llegaron a su límite cuando la 2 veces alcaldesa anhelaba ser, por fin, candidata del PAN al gobierno del estado, cosa que Patrón Laviada no iba a permitir, al poner a Xavier Abreu Sierra como su abanderado. No hubo para nada capacidad de negociar ni voluntad, porque en ese entonces eran tan democráticos que todo se resolvía por votaciones internas, por lo que Payán Cervera renunció al PAN para ser candidata de Convergencia, lo que hoy es Movimiento Ciudadano, alegando que las votaciones internas fueron, como no, manipuladas desde Palacio de Gobierno. Esto llevó a la ruina la candidatura de Xavier Abreu, que se vio superado ampliamente por una casi desconocida Ivonne Ortega Pacheco, y lo superó en todos los rubros de campaña, tanto en discurso como en emotividad y fuerza. Mientras por un lado teníamos la enjundia de la priista, veíamos una campaña muy suave y mesurada de Abreu Sierra, lo que sumado a los votos que se llevó Ana Rosa, provocaron el desplome del PAN y el inicio de una era oscura que duró bastantes años, en los que incluso llegó a perder Mérida. Angélica Araujo, cobijada por la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, tuvo una meteórica, de verdad meteórica, carrera política que la llevó de ser de una total desconocida en el 2007 a ser directora del Instituto de Vivienda de Yucatán, diputada federal en el 2009 y ser la mujer que le arrebató al PAN la alcaldía de Mérida en el 2010. Era indudablemente la heredera del poder de Ortega Pacheco, pero lo increíble es que solo 2 años después su carrera ya estaba muerta.
acabara. La mató su pésima administración que tuvo en el Ayuntamiento de Mérida, la peor que se recuerde para la capital yucateca, además también de las traiciones que le hicieron al interior del partido. Habrá quien piense que el paso de Primero de Prolongación Montejo fue el causante de su debacle, pero la realidad es que solo fue el escándalo más grande que tuvo. Sin embargo, lo peor es que los servicios públicos en la ciudad, la recoja de basura se volvió deficiente, las calles se dejaron depurar y el cambio de luminarias dejó a Mérida en oscuras. Entonces, en resumen, no pudo ni con lo básico y la golpiza en el paso de Primero sepultó cualquier aspiración que tuviera Araujo Lara, quien no solo sufrió el rechazo de la ciudadanía, sino también fue traicionada por gente de su propio gabinete que no quería que fuera la candidata al gobierno del estado y que trabajaban para Rolando Zapata Bella. Al final, huyó al Senado de la República, entrando como la mejor perdedora en el 2012 y el PAN recuperó Mérida arrasando en la votación. La arquitecta nunca más volvió a competir por un cargo público y aún a día de hoy sigue sintiendo el rechazo de los meridanos, que le sigue negando al PRI la posibilidad de una alternancia debido en gran parte al efecto Angélica Araujo. Si hay un claro ejemplo de un político que tenía el cielo en sus manos y que en unas horas lo perdió todo, este es Raúl Paz Alonso. Quizás ya lo hayan olvidado, pero si Mauricio Vila es hoy quien es, mucho tiene que ver el ex esposo de Cecilia Patrón en esto, quien en el 2014 era el claro candidato a alcalde de Mérida por parte del Partido Acción Nacional. Paz Alonso era diputado federal, cargo que había ganado por escándalo en el 2012 y tenía las cualidades necesarias para brillar en la política. Tenía buena pinta, era carismático y tenía un fuerte grupo respaldándolo como eran los Patrón. En 2014, los aspirantes del PAN a la alcaldía de Mérida eran Raúl Paz, Mauricio Vila Rosal y Salvador Vitelli. Así a que no recordaban a Salvador Vitelli, ¿verdad? Y entre los tres negociaron que cada uno realizaría encuestas para al final cotejarlas y ver quién era el que estaba mejor posicionado. En 2 de los 3 salió arriba Raúl Paz, por lo que decidieron de manera democrática que este sería el candidato. Ya estaba la negociación lista y todos se iban a cuadrar. Paz creía que estaba cerca del ayuntamiento hasta que se le atravesó Montana y la famosa fiesta en Puerto Vallarta. Narrar todo el episodio es digno de un video aparte, pero acá lo resumiré diciendo que para no manchar su imagen, o tratar de no mancharla, le mintió a todo el mundo tratando de negar su asistencia a esa fiesta. Le mintió a su partido, a la ciudadanía y lo peor de todo, a su familia, quienes le creyeron y salieron públicamente a defenderlo. Obviamente estaba en la fiesta. Y esto fue aprovechado por Mauricio Vila y Roger Torres, que hicieron una campaña mediática para que todo Yucatán se enterara de la caída de Raúl. El resultado, Paz Alonso tuvo que pactar a fuerza con Vila Rosal para que este último fuera el candidato a la alcaldía. Y desde allí comenzó el declive de su carrera. Se divorció de su esposa y en el PAN deambuló en diversos puestos, pero sabiendo que su carrera había terminado. Hoy, Vila Rosal es gobernador y hasta aspirante presidencial y Raúl Paz quiere revivir su carrera en Morena, pero la verdad es que su tren ya pasó. Con el gran respaldo de su apellido y cobijado por un sindicato que todavía dominaba a su papá, Nerio Torres Arcila fue una de las principales figuras políticas de la resurrección del PRI en el 2007, cuando era el presidente estatal de dicho partido. Sin embargo, hoy en día nadie recuerda sus aportaciones al tricolor debido a que tuvo el dudoso privilegio de ser candidato a la alcaldía de Mérida en 2 ocasiones seguidas, en 2012 y en 2015, y en ambas perdió estrepitosamente y por un gran margen de diferencia. La primera contra Renán Barrera, principalmente por el efecto Angélica Araujo, y la segunda contra Mauricio Vila. En ese momento, su carrera política terminó, ya que luego de la última caída se exilió de cualquier actividad partidista y entró en la iniciativa privada, donde la verdad parece estar muy cómodo y quizás ya no tenga ganas de regresar. Bien, estos fueron los 5 casos de fracasos políticos de yucatecos más importantes del siglo XXI, por lo que significó para aquellos que lo sufrieron. Si cree que nos faltó algún otro, hágalo saber y quizá podamos armar una segunda parte. Y recuerde que en Información y Poder podrá obtener el resumen de noticias más importantes del sureste mexicano, así como asesoría en todo lo relacionado a medios de comunicación. Soy Roberto Ojeda y nos vemos en el siguiente video.